Londres o en Barcelona o donde estés, lo cierto es que tú te encuentras en casa porque hay una característica, que es la que Quique hablaba esta mañana, y es que tenemos el mismo espíritu. Y tenemos el mismo espíritu porque, como él decía, Quique y Emma se han molestado en trabajar en nosotros permanentemente la unidad, porque la unidad es el principio del crecimiento, ¿no? Jesús dijo, y en esto sabrán que sois mis discípulos en que os prefiráis los unos a los otros, en que estéis unidos, ¿no? Y es lo que Quique ha hecho y a mí me encanta, pues por ejemplo, venir aquí y me acuerdo que cuando éramos apenas 5, que no habíamos abierto ningún campamento, que yo no estaba casada, que Carlos tampoco, ¿vale? Fuimos a un sitio que se llamaba Entre Pinos se llamaba, ¿no? Pinos Reales, ¿verdad? Y era un sitio parecidísimo a este, ¿no? Porque Dios tiene esas cosas, ¿no? Que siempre te hace como acordarte de las cosas buenas que Él ha hecho. Y bueno, pues la verdad que Quique y Emma supieron cuál era el secreto, supieron que el secreto era la unidad. Y bueno, creo que también el diablo sabe lo que Jesucristo dijo, ¿no? Que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar, una casa dividida contra sí misma se va a destruir, y eso mismo pasa también en la iglesia. Y bueno, pues a lo largo de este congresito hemos ido viendo que realmente no tenemos lucha contra carne y sangre. Muchas veces nosotros como que no vemos más allá, lo que estaba diciendo Emma, nos falta un poco de discernimiento y no vemos más allá, y muchas veces vivimos en el plano natural y creemos que estamos peleando tal vez con el vecino o con el hermano, pero no es así, estamos luchando contra, dice la Biblia, principados, potestades, huestes celestes de maldad. Y cuando el diablo ve que una iglesia está unida, que una iglesia crece, porque una iglesia sana es una iglesia que crece, un niño sano es un niño que crece sanamente, ¿de acuerdo? En definitiva, el secreto del crecimiento es la sanidad. Pues ¿qué hace el diablo? Trae división. Y de eso es de lo que yo quería hablaros esta mañana, ¿no? De la división, de que no seamos nosotros agentes de división, porque muchas veces lo somos sin saberlo, y no podemos obviar el hecho de que Pedro estaba muy cerca de Jesús, tenía un corazón para Dios, pero sin embargo en un momento puntual de su vida Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, y no le estaba llamando Satanás a él, pero sí había algo de Satanás en ese momento en su vida. Y algunas veces nosotros podemos también ser instrumentos del diablo cuando no nos alineamos con él. Lo que estaba Natanael compartiendo el otro día, podemos tener un espíritu tal vez de control sin saberlo, podemos tener idolatría sin haber examinado nuestras vidas, y podemos ser muchas veces también causa de división y no estar sabiéndolo. Y la idea es precisamente que nosotros lo examinemos. Lo cierto es que en el cielo hubo una división tremenda. Lucifer se dividió con un tercio de los ángeles y se dividieron contra Dios. Y ciertamente la causa de esa división fue sencillamente el orgullo. El diablo, Lucifer, lo que tenía era orgullo. Yo estaba mirando, porque muchas veces usamos las palabras pero sin saber muy bien cómo definirlas, ¿no? ¿Qué es el orgullo? Y el orgullo es sencillamente un exceso de estimación hacia uno mismo. Y el diablo tenía un exceso de estimación hacia sí mismo, que lo manifestó cuando él dijo, literalmente, subiré, me sentaré, me exaltaré. Él quería ocupar el lugar de Dios. Y él lo que hizo fue rebelarse y se llevó con él un tercio de los ángeles. Y cuando Adán y Eva pecaron, nosotros fuimos contaminados con la naturaleza de Satanás. De hecho, Jesucristo, ¿qué le dijo a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. O sea que realmente hay algo en nuestras vidas que tiene que ver con el diablo, que tiene que ver con el infierno, y es tonto no reconocerlo. ¿Cuál es la naturaleza
de Satanás, la naturaleza de Satanás es la ambición. Y la realidad es que no hay virtud piadosa. ¿Qué es una virtud piadosa? Una virtud es como una capacidad de nosotros de hacer algo bueno, ¿no? Pero no hay ninguna capacidad de nosotros de hacer algo bueno que no vaya acompañado de un correspondiente vicio que viene del infierno, como por ejemplo, el orgullo camina con la obediencia. Somos obedientes y enseguida como que nos empezamos a enorgullecer. ¿A vosotros nos pasa? ¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, Dios me bendice y yo digo, es que Dios me bendice porque soy bueno? Con la bendición aparece el orgullo. Muchas veces, ¿no? La presunción es paralela a la fe. Entonces, como que tenemos fe para algo y ya empezamos como a presuponer muchas cosas, y lo vamos a ver después, ¿no? Dios te da una palabra y empiezas como a tener ciertas presunciones. Le pasó a José, acordémonos. Dios le dio una palabra de fe, le dio un sueño, ¿y qué hizo él? Fue y se jactó delante de sus hermanos. ¿Os acordáis o no? Ah, que vosotros me vais a servir. Ya, con la fe, la presunción. Porque todo va acompañado siempre de algo como un espejo, ¿no? De algo que se refleja. Dios es la única verdad, lo que decía Emma, pero el diablo siempre quiere como distorsionar y tiene siempre algo paralelo, ¿no? Hace poco aprendíamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero el diablo también. El diablo también tiene un propósito para nosotros. Obviamente Dios tiene el propósito de bendecirnos, pero ¿cuál es el propósito de Satanás? Matar, robar y destruir. Y es paralelo, ¿vale?, al propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, obviamente, a la sombra de toda ambición piadosa, y una ambición en sí misma no tiene por qué ser mala, pero siempre camina, a toda visión piadosa camina siempre paralela a la ambición. Queremos más, queremos más. Y yo siempre cuento, como chiste, que yo cuando nosotros llegamos a Madrid y nos pusieron a servir en el Ministerio de Jóvenes, de aquella había un pastor de jóvenes muy famoso que se llamaba Dante Gebel. Y yo decía, Señor, yo quisiera ser como Dante Gebel, llenar los estadios. Y es una virtud piadosa, porque ¿qué tiene de malo? Para llegar, para alcanzar a muchos jóvenes, pero ¿qué había detrás? Una ambición. Y uno tiene que examinarse el corazón y ver que ciertamente hay cosas que están correctas en nuestras vidas, pero motivadas, ¿vale?, por motivaciones que no son correctas y que Dios tiene que limpiar. ¿De acuerdo? Bueno. En definitiva, en Isaías 14, la Biblia nos cuenta cómo fue esa rebeldía, esa rebelión de Satanás en el cielo, y lo que la motivó definitivamente fue una ambición egoísta. Y él dijo literalmente, subiré, me exaltaré, me sentaré, ascenderé y seré como el Altísimo. El diablo quería el lugar de Dios. Y quiero que sepáis una cosa, que Satanás es un espíritu religioso. Él no quiere destruir el mundo. Él quiere que el mundo lo adore a él. Y él no quiere destruir la iglesia en sí misma. Él quiere que la iglesia lo adore a él. Porque él quiere lo que tiene Dios, ¿vale? Es una ambición, en definitiva, egoísta. Y lo cierto es que siempre el diablo va a estar presente en todas las cosas de la iglesia. Él siempre va a estar presente queriendo confundir, queriendo distorsionar, pero no hay nada tan sutil y tan diabólico como cuando el diablo influencia a buenos cristianos, a hijos de Dios, para que se rebelen en contra de la autoridad, en contra de sus líderes. Lo cierto es que dice la Biblia en 1 Timoteo 3:1, no, en 1 Timoteo 3:1, ¿sí? Ok, pues estoy como mi marido confundiéndome, pero yo sin excusa. Bueno, dice la Biblia en Timoteo, dice que el que anhela obispado, buena cosa anhela. Y lo cierto es que es bueno que nosotros anhelemos servir al Señor. Es bueno el que anhela obispado, el que quiere servir al Señor, el que quiere tener un liderazgo, el que quiere tener una célula. Eso es bueno y es correcto,
ambicionarlo, ¿no? Pero no es correcto, es pecado cuando lo que ambicionamos no es servir, sino la posición que ocupa el pastor. Eso es pecado, ¿no? Y es honroso, efectivamente, querer tener una iglesia, pero es pecado cuando tú comienzas a hablar mal de tus pastores con el único propósito de ocupar su lugar. Y por eso yo digo, examinemos las motivaciones que tenemos, porque era honorable lo que yo estaba diciendo de que quería reunir multitudes de jóvenes, pero la motivación que tenía cuando me enfrento con Dios no era ni tan santa, ni tan sana, ni tan correcta, ¿no? Mirad, cuando nosotros en la Biblia nos encontramos con que muchas personas, con que Dios le dio visión a muchos hombres, ¿vale? Pero fruto de que ellos se adelantaron a la visión de Dios, eso generó contienda. ¿Y por qué digo esto? Porque el propósito de Dios efectivamente es que nosotros le sirvamos todos. Y Dios te va a hablar. Pero hace falta que pase un tiempo. Hace falta que tú seas formado. Y si no, miremoslo. El rey David, Dios le dijo, te voy a dar el trono, lo ungió como rey. ¿Y qué? ¿Al día siguiente estaba reinando? No, tuvo que pasar por una guerra con Saúl, tuvo que estar en el desierto, tuvo que huir fuera de Israel, porque nuestro carácter necesita ser formado. Dios le dijo a Moisés, vas a liberar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo él? Salió y ¿qué hizo? Mató a un egipcio. Y eso que generó contienda. Porque entonces el otro otro lo vio y fue y le dijo, y ahora también me vas a matar a mí. Generó contienda. Dios le dio a José una visión. Él fue y se lo dijo a sus hermanos. Sus hermanos empezaron a aborrecerlo. Este presumido, ¿qué hizo? Generó contienda. Pero fijaos esto. Dios le dio una visión a Abraham. Le dijo, te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se adelantó a la visión. ¿Y qué hizo? Se acostó con Agar. Y tuvo a Ismael. ¿Y qué dice la Biblia de Ismael? En Génesis 16:12 dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Él sería, y él es, ha sido causa permanente de conflicto y sigue siendo causa permanente de conflicto. Porque cuando nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios, eso genera contienda. ¿De acuerdo? Porque la realidad es lo que os estoy diciendo, que nuestro carácter tiene que ser formado. Dios te da una visión, pero José tuvo que ser formado. Dios le dio una visión a Abraham, pero él tuvo que ser formado y fue formado realmente, ¿no? Se la dio a David, tuvo que ser formado y así va a ser en nuestras vidas también. Y cuando nos adelantamos a los tiempos, Emma estaba diciendo, Dios es un Dios de tiempos, cuando nos adelantamos a los tiempos generamos contienda y fricción. Sin embargo, cuando nuestro celo, ese celo que tenemos, se sujeta en la sumisión y en la humildad, ¿de acuerdo? Es un celo sano y bueno, porque la Biblia dice, el que quiera obispado, buena cosa anhela. O sea, las ambiciones en sí mismas no son malas, nada que ver, al contrario, necesitamos ambicionar, tener sueños, querer ir adelante, pero evidentemente en el tiempo de Dios. Y José es un claro ejemplo de esto, porque José luchó con los tiempos de Dios todo el tiempo. Luchó cuando no se cayó. Fijaos que la Virgen María dice en la Biblia que guardaba todo lo que veía en su corazón. Él no iba y se la contaba a las vecinas, ostras, es que habéis visto lo que ha hecho mi hijo. No, ella veía lo que estaba pasando y guardaba todas las cosas en su corazón. La Virgen María nunca generó contienda, ¿vale? Pero José no quería como sujetarse a los tiempos, entonces lo llevaron a la cárcel y en la cárcel le dijo el sueño al copero y al panadero y les dijo, pero acordaos de mí. Se olvidaron, porque él siempre estaba como adelantándose a los tiempos, pero aprendió la lección, porque en Génesis 41:16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ya lo había entendido, porque no está en nosotros, no es cuando nosotros queramos,
es cuando Dios quiera, es en el tiempo de Dios. Existen 3 enemigos espirituales de la unidad, ¿de acuerdo? O por lo menos 3 que yo voy a contar ahora. Y tenemos que tener claro que no luchamos contra carne y sangre, como estaba diciendo, sino que luchamos contra espíritus a los que ponemos nombre de acuerdo a la persona a través de la cual se han manifestado. Nathan estaba hablando el otro día del espíritu de Jezabel, porque le dejamos ese nombre porque se manifestó a través de Jezabel, ¿vale? Bueno, yo quiero hablaros hoy del espíritu de Coré, del espíritu de Absalón, que son 2 ejemplos que la Biblia cuenta de hombres que dividieron, que quisieron dividir, mejor dicho, que quisieron usurpar el lugar que no les correspondía. Ellos, de alguna manera, reprodujeron lo mismo, ya lo vamos a ver el paralelismo, reprodujeron lo mismo que pasó en el cielo. El diablo quiso usurpar el lugar de Dios. Coré quiso quitar el lugar de Moisés. Absalón quiso quitar el lugar de su padre David. Por lo tanto, el mismo espíritu que actuó en el cielo, actuó en la vida de Coré, actuó en la vida de Absalón y puede actuar en nosotros si nosotros nos dejamos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿quién era Coré? Bueno, Coré era un líder que tenía una cantidad de seguidores impresionante. Dice que tenía que 250 líderes de Israel lo siguieron. O sea, que no era un don nadie en la congregación. Era una persona de influencia, ¿de acuerdo? Estaba en una posición elevada, pero ¿qué le pasaba? Como tenía un exceso hacia sí mismo, se miraba como por encima de lo que él verdaderamente era, tenía orgullo y ambición, creía que podía llegar a más, creía que podía hacerlo mejor que Moisés, y eso lo llevó a querer más. Y yo me pregunto una cosa, ¿cuántas veces nosotros no hemos pensado, yo lo puedo hacer mejor que, yo lo puedo hacer mejor que mi líder, yo lo puedo hacer mejor que ¿aquí hay líder de turno en Barcelona? Yo lo puedo hacer mejor que el líder de turno, yo lo puedo hacer mejor que el que... Yo lo puedo hacer... ¿Cuántas veces no hemos pensado yo lo puedo hacer mejor? Cuando vemos que la persona que está en autoridad sobre nosotros tiene una debilidad, ¿nunca habéis pensado yo lo puedo hacer mejor? Porque es algo que está de alguna manera en nuestra naturaleza, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Coré. Coré dijo, yo lo puedo hacer mucho mejor. Y en Números 16... 8, Moisés expone el pecado de envidia y ambición de Coré. Mirad esto. Bueno, es que yo necesito coger esto aquí. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Y esta palabra, cuando yo estudiaba este material, me golpeaba mucho, porque yo digo, ciertamente tenemos en poco lo que Dios nos ha dado. Y siempre pensamos que podemos, siempre tenemos como una ambición hacia el que tal vez tiene más. Pero si uno mira hacia atrás, dice... Yo digo, ostras, Belén, ¿puedes tener en poco lo que Dios te ha dado? Porque yo tengo que mirar de dónde vengo y wow, pero claro, muchas veces nos olvidamos del sitio que estamos pisando, nos olvidamos de dónde venimos. El diablo nos enreda y nos engaña haciéndonos creer que podemos mucho más, que merecemos mucho más. Pero ¿os parece poco? Moisés le dijo, ¿te parece poco, Coré? Y ciertamente muchas veces nos parece poco. Mira, nosotros tuvimos, al principio de todo, tuvimos una división en Madrid. Pero es que éramos muy poquitos. Y me acuerdo que tuvimos una división, yo no me enteré mucho porque Quique y Emma como que nos guardaron, porque éramos 20 y se rebelaron, no sé, 8, 10, una cantidad, ¿no? Y este señor... pues empezó como a demandar, quería en definitiva usurpar el lugar de Quique, ¿no?
Y con el tiempo él efectivamente, bueno, se quería quedar con la congregación, dijeron muchas cosas, todas inciertas, desde luego, y luego terminaron marchándose, pero al tiempo, como no se arrepintieron de su pecado, él hizo su propia iglesia, su propia congregación, pero al tiempo él cayó en adulterio. Y toda su congregación se dividió con la cosa que, fijaos, muchos de sus feligreses, de los miembros de su iglesia, vinieron a nuestra iglesia huyendo de lo que les había pasado a ellos. Porque Dios no puede ser burlado, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente para algunos, ¿no? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, también lo recogerá. Entonces, cuidémonos, ¿no?, de lo que hacemos. Sin embargo, fijaos, Jetro le dijo a Moisés, pero con otro espíritu, le dijo a Moisés, ¿qué haces tú con todo el pueblo? O sea, ¿qué haces tú, todo el pueblo sentado? ¿Por qué no divides por qué no pones líderes de cientos, de miles, de decenas? Dijo, bueno, a ver, haz una congregación celular. Como Jetro no ambicionaba un puesto, como Jetro no quería el lugar de Moisés, el consejo de Jetro fue bueno, Moisés lo siguió y la congregación prosperó. Porque no se trata de no poder decir nada, se trata de con qué espíritu estás diciendo las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, el espíritu de Absalón. Absalón era el heredero del trono de Israel. O sea, él era como el príncipe más popular, porque ya sabéis que David tuvo muchos hijos, era el más popular y el preferido de David. Pero así a grandes rasgos lo que pasó fue que hubo un problema familiar, el corazón de Absalón se llenó de amargura, se llenó de resentimiento, se llenó de odio. Y bueno, lo que él hizo fue sencillamente comenzar a hablar con el pueblo detrás de las puertas, diciéndole a la gente del pueblo, mi padre no te puede atender, pero yo te atiendo siendo amable. Es ese tipo de gente, ¿no?, que siempre te está hablando como de esa forma, con suavidad, con simpatía, como yo te entiendo, y queriendo, en definitiva, hablando a veces mal de los líderes, metiendo una palabra aquí, otra palabra allá. Y esas cosas, lo vamos a ver más adelante, generan mucha más división de lo que nosotros podamos pensar. Porque mirad, Judas se molestó con Jesús por el perfume, ¿os acordáis? ¿Quién gastó este perfume tan caro de 300 denarios? Y eso levantó una pequeña rebelión de los apóstoles en contra de Jesús. ¿Y quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que Judas, que no tenía influencia más? Sin embargo, si tú lees en los evangelios, los discípulos como que, se desubicaron un poquito. Porque muchas veces decimos cosas, ¿vale?, suaves, que tienen mayor trascendencia de lo que nosotros podamos creer, o tal vez lo hagamos sabiendo lo que verdaderamente estamos haciendo, ¿no? Absalón lo que hizo fue buscar faltas en David, y lo que hizo fue engendrar descontento en el pueblo, y a la vez se iba ganando el corazón de la gente. Dice Hechos 20, 29, 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y el 29 qué dice? 20, 29. ¿Estos son los dos? Yo sé que después de mi partida... Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿vale? ¿Qué son cosas perversas? Pues cosas perversas son, en definitiva, cuando nosotros distorsionamos la verdad. Cuando a un vaso de agua limpia le ponemos un poquito de veneno, ¿de acuerdo? Eso es cosas perversas. Y fijaos que en Juan 6,70 Jesús les dice a sus discípulos, ¿no os escogí yo a vosotros y uno es diablo? Y cuando en ese párrafo, en ese texto dice diablo, la palabra griega es diabolo.
Y, y usa la misma palabra en otros textos de la Biblia en el que significa falso acusador, calumniador, chismoso, malicioso. Y en definitiva, Jesús dijo, no os escogí yo a vosotros y uno es diablo, pero también se podría traducir como, no os escogí yo y entre vosotros hay un chismoso, calumniador, malicioso, mentiroso, cuyas palabras finalmente me traicionarán, porque eso fue lo que pasó con Judas. Las palabras de Judas, ¿vale? Lo chismoso, la división que él produjo llevó a Jesús ¿a qué? Lo llevó a la muerte. La traición de Judas lo llevó a la muerte. Y porque dice la Biblia en Timoteo, dice, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles y habrá hombres amadores de sí mismos. Hace una lista y dice calumniadores, chismosos. Entonces, de esa lista de apóstatas está ahí el chisme y la calumnia. Y en ese versículo de 1 Timoteo se usa el mismo término que Jesús usó cuando habló de Judas diciendo, y uno de vosotros es diablo. Así que diablo en este caso es lo mismo que mentiroso, chismoso, calumniador. No nos olvidemos que el diablo en definitiva es padre de mentira. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, ¿por qué no nos planteamos no juzgar? Examinemos nuestras vidas un minuto. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo respondemos frente a las imperfecciones de la vida? Porque es que no somos perfectos. Y mirad, la Biblia cuenta la historia de Noé. Noé fue un hombre que dice la Biblia que caminó con Dios. Le tocó vivir una situación horrorosa porque él predicó y predicó por muchísimo tiempo lo que el Señor iba a hacer y nadie, absolutamente nadie, le prestó atención. Nadie. ¿De acuerdo? Él cerró el arca y tuvo que estar escuchando los lloros, los lamentos y los gritos de la gente que se estaba ahogando. ¿Os imagináis aquello? O sea, si a nosotros nos tapamos los oídos en una película de guerra en el cine porque nos parece horroroso, ¿qué tal lo que tuvo que vivir Noé? ¿Os imagináis eso, no? Vale. Entonces, Noé, después de eso, porque en definitiva, es un héroe de la fe, Noé, ¿no? Después de eso, salieron del arca, plantó una viña, bebió del fruto de la viña, se embriagó. ¿Y qué hizo su hijo Cam? Lo avergonzó y en vez de tapar la desnudez de su padre, la imperfección de su padre, en definitiva, el error de su padre, ¿qué hizo? Todo lo contrario, ¿no? Lo expuso públicamente. Y esto no se trata de que él tenía un padre malo. No, tenía un padre que era un héroe de la fe. Tenía un padre que había pasado por el diluvio. Tenía un padre que aguantó 40 días en el arca con todos esos animales, haciendo caca, haciendo pis. Era un héroe, no, en serio, de verdad, que tú no sabes lo que a mí me cuesta sacar el perro todos los días a hacer caca, no, o sea, en serio. No era un hombre, no era un asesino, no era un homicida, no era un mentiroso, era un héroe de la fe. Y sin embargo, Cam, porque su padre tuvo un error, ¿qué hizo? Lo expuso. ¿Y sabéis qué pasó? Que los hijos de Cam fueron esclavos por mucho tiempo. Porque nosotros tenemos que mirar cómo reaccionamos frente a las imperfecciones de la vida. ¿Cómo reaccionamos frente a las imperfecciones de la vida? Me estaba contando Marcos ayer que ¿cómo se llama? El cantante este. Que Daddy Yankee ha dicho que deja los escenarios, tal, que se retira, que se ha hecho cristiano y la verdad, no sé si lo habéis visto en internet, yo veo poco internet, pero sí he visto que con drones pusieron en el cielo, Cristo viene pronto, tal, bueno, súper bonito, ¿no? Y me dice Marcos, pero la gente lo ha criticado, ¿por qué? Porque dicen que ha esperado a retirarse para decir que era cristiano. Porque dicen que ha esperado a decir que es cristiano para retirarse. ¿Eso qué es? Es querer ver el punto negro en la hoja en blanco. ¿Por qué no más bien decimos, joder, qué guay que un hombre con tanta
con tanta influencia, porque ¿cuántos seguidores tiene? 50 millones de seguidores. Con tanta influencia dice públicamente, me retiro porque soy cristiano y Cristo viene pronto. ¿Cómo reaccionamos frente a las imperfecciones de la vida? Porque realmente la gente que está en autoridad, pastores, líderes, siervos, somos humanos, tenemos imperfecciones. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos como Cam y exponemos la debilidad, exponemos el error de la persona en autoridad, o hacemos como Sem y Jafet, que de espaldas fueron y taparon el mal momento de su padre. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las imperfecciones de la vida? Es importante que tengamos en cuenta eso. Y una forma de corregir la forma en que nosotros reaccionamos frente a la vida es la gratitud. Es importante que seamos agradecidos. Es importante que cada día tengamos presente, ¿te parece poca cosa que te he salvado, que te he rescatado, que te saqué de las tinieblas, que te llevé a la luz, que te he bendecido, que te he dado hijos, casa, comida? ¿Es poca cosa para ti? Si somos agradecidos con lo que nos dan en la iglesia, y yo no sé vosotros qué habéis recibido en la iglesia, pero yo de la iglesia he recibido todo lo que tengo, todo lo que tengo. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 16 años, no fui capaz de terminar la universidad porque soy muy inconstante en todas mis cosas. Me casé en la iglesia, nos ayudaron siempre, hemos salido adelante caminando, tenemos 5 hijos. Todo lo que tengo, todo, absolutamente lo que tengo, lo he recibido en la iglesia, con el consejo de mis pastores, con el cuidado de mis pastores, con la congregación, con mis hermanos, todo. Ahora, ¿errores hay? Sí. ¿Pero por qué me tengo que...? Si yo hago balanza, ¿qué pesa más? Por favor, ¿qué pesa más? Entonces tengamos un corazón agradecido, porque dice la Biblia en Romanos 1:21, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros no damos gracias a Dios, nuestro corazón es entenebrecido. Vivimos en tinieblas literalmente, y ya lo que pensamos no es coherente. Entonces, la única manera en que tu entendimiento va a volver a tener luz es como que tú comiences a dar gracias, Y eso va a empezar a hacer que tú tengas luz en tu entendimiento. Otra cosa que deberíamos hacer es renunciar a la queja, lo que estaba diciendo Emma en esta mañana. Mira, el Señor destruyó a los israelitas por su murmuración contra Moisés. Es rara la división de una iglesia que no comienza con la queja y con la murmuración. Lo que os decía antes de que Judas traicionara a Jesús, ya había expresado a los fariseos varias veces críticas de él. Y la última fue esa, cuando indignado, dijo, ay, pero ¿cómo es posible que este derroche, hubiésemos vendido este perfume para darle de comer a los pobres? Mentira, que es que él era ladrón y se lo quería llevar, ¿vale? Entonces, ¿por qué no dejamos de quejarnos? Porque lo cierto es que nadie traiciona de un día para otro, ¿de acuerdo? Judas no dijo un día, me levanto y traiciono. Él se había quejado permanentemente. Y porque la traición nunca es una acción repentina, es más bien una respuesta acumulada de una frustración, de un enojo, de celos, de muchas cosas que se sienten hacia alguien o hacia algo o hacia una situación que nosotros esperábamos y que no se dio, ¿de acuerdo? Y vamos como guardando esa frustración en nuestro corazón, llenándonos de resentimiento y de amargura. Y lo que tenemos que hacer sencillamente es llevar las cosas a la presencia del Señor. Vamos a sufrir ofensas, porque dice la Biblia que todos ofendemos con la boca. Todos ofendemos con la boca. Vamos a sufrir ofensas. Vamos a tener decepciones, pero no las dejes en tu corazón, llévalas al Señor. A mí me pasa una cosa muy graciosa, porque cuando yo, por ejemplo, me enfado mucho, ¿no? Pero mucho, me enciendo como una cerilla, y cuando me pongo a orar,
a llevarlo al Señor, que he aprendido a llevarlo al Señor, como que todo, es como que si era así, de pronto se hace así de pequeñito, y yo digo, sí, perdóname, Señor, era una tontería, porque se hace pequeño, pero es que el diablo trabaja con la exageración. Entonces, si tú no aprendes a llevar la ofensa, si tú no aprendes a llevar la frustración, si tú no aprendes a llevar la decepción al Señor, eso va creciendo y creciendo, se va haciendo bola en tu vida. Y de pronto te encuentras traicionando a Jesús, vendiéndolo por 20 monedas de plata. Y no estamos hablando de tonterías, que mira lo que ha dicho Emma, no se puede servir a dos señores. Y si el Señor no suple esas expectativas, y si tú no las llevas a la cruz, un día te encuentras con que Dios no me funciona, me voy al mundo. Y Dios sí funciona. Tu corazón se llenó de amargura. No supiste procesar las cosas de manera correcta. Fijaos, Jesús le dijo a los discípulos, no murmuréis. En Juan 6:43, Jesús le dijo a sus discípulos, no murmuréis entre vosotros. ¡Qué fuerte! Jesús le dijo a sus discípulos, a los 12 discípulos les dijo, no murmuréis entre vosotros. Quiere decirse que los discípulos que estaban con el Hijo de Dios, hecho carne, encarnado, ¿vale?, encontraban faltas en Jesús. Nos parece muy impresionante. Y Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Luego les dijo, en Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Jesús sabía que estaban murmurando. Sus discípulos estaban murmurando. Y Jesús dijo, ¿qué pasa? Y el 6:66 dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hace la murmuración? Es que la progresión es clara, ¿no? No murmuréis. ¿Por qué murmuráis? ¿Esto os ofende? Se ofendieron con Jesús. ¿Y sabéis por qué se ofendieron con Jesús? Se ofendieron con Jesús porque a continuación de que él había hecho un milagro. Pero la murmuración hace que nosotros ya no veamos los milagros. La murmuración hace que nosotros ya no veamos las respuestas de Dios. La murmuración hace que ya no veamos las bendiciones que tenemos. Y dice la Biblia, y muchos se apartaron de él y ya no le seguían. Impresionante, ¿no? Lo que hace la murmuración. Ellos encontraron faltas en el Hijo de Dios. Entonces, la murmuración hace que hallemos faltas a todo. Entonces, si murmuramos, si Barcelona murmura, ¿cómo no vais a hallar faltas en los líderes, en los pastores? Si es que las tenemos, estamos llenos de debilidades. Pero, ¿y todo lo bueno que la Iglesia nos da? Entonces, no murmuremos, no murmuremos. Otra cosa que es importante es que nosotros tengamos claro que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. ¿A Dios le gusta el orden? Mira, el universo es un universo ordenado. No podemos obviar que está sometido a un orden y que este ha sido establecido por alguien que está en autoridad, que en definitiva es Dios, ¿no? Y el mismo Dios que ha creado el universo, que ha creado la jerarquía en el cielo, porque hay una jerarquía en el cielo de ángeles, arcángeles, no me la sé entera, pero sé que hay ángeles y arcángeles por lo menos, ¿vale? Entonces, Dios ha creado una jerarquía en el cielo también, y también diseñó la iglesia. La iglesia es diseño de Dios, es idea de Dios. Y de hecho no solamente es idea de Dios, sino que lo más cercano al cielo en la tierra es la iglesia. Y está establecida por Dios, Dios la estableció. En el libro de los Hechos, los creyentes eran unidos, unánimes de un corazón y un alma. Y fijaos qué pasó. Ellos estaban orando juntos y unánimes. Y de pronto dice la Biblia, cuando perseveraban juntos y unánimes, oraban juntos y unánimes, de pronto en Pentecostés, ¿vale?, descendió el poder del cielo. Mira, el poder del cielo no descendió antes para que fuesen unidos. No, estaban unidos y descendió el poder. Sin unidad no hay poder del cielo. Sin unidad no hay Espíritu Santo, porque el que descendió en Pentecostés fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar unidos. Si queremos ver la gloria de Dios, nosotros tenemos que estar unidos. Y fijaos, Dios honra y respeta el orden establecido por Él. Dios se reveló a Pablo.
Pero cuando se reveló a Pablo le dijo, bueno, entra a la ciudad y te dirán lo que tienes que hacer. ¿Y a quién se tuvo que sujetar Pablo? Ananías. Ananías era un cristiano más antiguo que Pablo. Dios respetó el orden establecido y Pablo se tuvo que sujetar a Ananías. Pero, imaginaos, Cornelio recibió la palabra de parte de ¿quién? De un judío, de Pedro. ¿Por qué? Por él, ciertamente, la salvación llegó a los ¿qué somos nosotros? A los gentiles, gracias, ¿vale? Por Pedro. Pero Dios honró el orden establecido por él, porque dice la Biblia que dice, a los judíos primeramente y después al griego. Dios honra su orden establecido. Felipe fue y le compartió a los de Samaria, ¿de acuerdo? Pero no impuso las manos a los samaritanos hasta que no llegaron los apóstoles antiguos, porque de aquella los únicos que imponían manos eran los discípulos antiguos. Dios honró el orden establecido por él. Pero imaginaos, esto es increíble. El ángel Gabriel le habló a María y le dijo, vas a quedar embarazada, ¿sí o no? Le explicó todo. Pero cuando María se casó, ya no hablaron más con María. ¿Con quién hablaron? Con José. Impresionante, porque José era cabeza. Y ya le dijo, recíbela, y luego le dijo, vete a Egipto, y luego en Egipto le dijo, vuelve, y le dijo, no vayas a Belén, a Galilea, vete a Nazaret, porque Dios honra el orden establecido por sí mismo. Por lo tanto, Dios es un Dios de orden, ¿de acuerdo? Dios honró el orden en María porque primero fue Adán y después fue Eva, nos pese, señoras, como nos pese. Adán fue primero, Eva fue después. Jesús se sometió a sus padres, se sometió al ministerio de Juan el Bautista en el Jordán. Dijo, es necesario hacer las cosas bien, me voy a bautizar contigo. Pero es que él nunca habló mal a los discípulos de los fariseos. Les dijo que se sujetasen, fijaos, les dijo exactamente, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Pero no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Pero no les dijeron rebelaros, le dijeron, lo que os dicen que tenéis que hacer, hacerlo. Jesús se sujetó al orden establecido, porque él sabía que toda autoridad viene del cielo. Tanto es así que Pilatos le dijo, ¿tú no sabes que yo tengo poder para decidir si vives y mueres? Y Jesús, ¿qué le contestó? Toda autoridad viene dada del cielo. No tendrías autoridad si no te fuese dada del cielo, literalmente. Por lo tanto, Dios honra el orden establecido. Y a nivel de la CCI, por decir algo, nosotros nos hemos aprendido a sujetar. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos al redil y nos sujetamos a Jonier, porque Jonier es la autoridad establecida por Dios en el redil. Y Carlos se sujeta a Jonier, y Nathan se sujeta a Jonier, y Pipe se sujeta a Jonier. Nos sujetamos a Jonier, porque es la autoridad que está establecida por Dios en el redil. Y llegamos a la cocina del redil y le preguntamos a Mari del Río, Mari, ¿puedo coger un tomate? Porque la autoridad establecida en la cocina del redil es Mari. Y Dios honra el orden establecido por él. Por eso no debemos saltarnos las autoridades. No debemos saltarnos la autoridad. Si yo tengo un líder y le digo algo, pues sujétate a él. Y si no te hace caso, órale al Señor para que pase algo, pero no te saltes siempre. No te saltes no te saltes y vayas directamente a decirle a Carlos y Natalia sin pasar por el líder. No lo hagas, porque Dios honra el orden establecido por él. Hay recompensas, dice la Biblia, cuando nos sometemos a la autoridad. Eliseo recibió una doble porción de la unción de Elías
cuando se sujetó a Elías. Y mucho miedo, y nosotros tenemos muchos miedos como personas, ¿no? Y decimos, bueno, es que si me sujeto a tanto a esa persona me voy a despersonalizar, voy a perder mi identidad, y no es verdad. Esos son confusiones, mentiras que el diablo trae a nuestra mente. Mira, a mí me sorprende mucho porque siempre nos están diciendo que si nosotros somos familia. A mí me confunden con Natalia y me dicen, si somos hermanas. Vamos a un sitio juntos y dicen, ¿sois hermanas? A Natalia le dicen con Emma, ¿sois hermanas? A mí me dicen con Mari, ¿sois hermanas? Siempre nos están como confundiendo. Y nos confunden porque tenemos el mismo espíritu. Pero nadie se ha despersonalizado porque nadie puede obviar, el que ha estado en vacaciones con propósito, la personalidad de Mari. Nadie puede decir que Mari no es libre, ella sigue siendo ella, ¿de acuerdo? Pero nosotros vivimos en unidad, bebemos del mismo sitio que es Enma, en definitiva, así como Eliseo bebió de Elías, y sencillamente tenemos pues la unción que ellos han derramado sobre nuestras vidas, porque Dios hace eso, ¿no? Dios respeta y honra la sujeción. La Biblia dice que Eliseo recibió una doble porción de la unción de Elías. Pero imaginaos, dice la Biblia también, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. Si tú te sujetas a un profeta, vas a tener recompensa de un profeta. Y mirad, las multitudes se sujetaban a Jesús y no sabían que él era el Hijo de Dios, no lo sabían, pero se sujetaban. ¿Y qué recibieron? Recibieron sanidad, recibieron libertad, recibieron liberación, recibieron muchas cosas. Los fariseos no se sujetaban, no tuvieron recompensa. Ellos no fueron sanados, no fueron liberados, sus ojos no fueron abiertos, porque el que se sujeta a un profeta va a tener recompensa de profeta. Es importante lo que decíamos antes, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te vaya bien. Y a mí me sorprende muchísimo lo que le pasó, cómo la maldición de Cam ha ido de generación en generación. Y los descendientes de Cam tienen que liberarse de esa maldición que está sobre sus vidas porque Noé lo maldijo. Y nosotros sabemos, porque lo acabamos de ver, que que las maldiciones caen de generación en generación porque repetimos las mismas situaciones. ¿Cuál es el secreto definitivamente? Aprender a sujetarnos y entender que nuestros pastores, nuestros líderes son personas de carne y hueso que tienen debilidades pero que están escogidos por Dios. Y creo que todos, en algún momento de nuestra vida, le habremos abierto la puerta a la división, tal vez en nuestro corazón. Hay muchas maneras de abrirla, como hemos visto. Puede ser con la murmuración, puede ser con la crítica, puede ser con la queja, puede ser sencillamente con el espíritu de Coré, con el espíritu de Absalón, teniendo un espíritu ¿de qué? De Jezabel. ¿Por qué no tomamos una decisión hoy? Porque la única manera en que vamos a crecer como iglesia va a ser estando unidos. Porque cuando estemos unánimes, juntos, orando, va a descender sobre nosotros el Espíritu Santo, el poder de Dios. Así que, ¿qué tal si oramos en esta mañana y nos ponemos de acuerdo con Dios? Y al hilo de todo lo que hemos mirado, decirle al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y hoy te pedimos, Señor, que nos examines. Señor, que dice tu palabra que lo oculto, dice tu palabra en el libro de Daniel, que lo oculto saldrá a la luz. Y yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, para que tú saques a la luz lo que está oculto en nuestros corazones. No quiero negar, Señor,
esa parte de naturaleza caída que hay en mi vida. Y reconozco en esta mañana que efectivamente en mi vida a la obediencia le acompaña, Señor, el orgullo. Que a la fe, Señor, muchas veces le ha acompañado la presunción. Y que hay ambición en mi vida. Pero, Señor, me golpean esas palabras que Moisés le dijo a Coré. ¿Te parece poco? Yo te digo, Señor, perdóname, perdónanos por las muchas veces que nos ha parecido poco. Perdónanos por todo lo que nos has dado, porque nos has apartado para servirte. Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Porque nos has dicho tantas veces que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo porque somos tuyos. Que nos has escogido para servirte, para amarte y honrarte. Pero muchas veces, Señor, lo reconocemos, nos ha parecido poco. Y hemos querido más. Y lo que hemos querido hacer de mala manera. Hoy perdónanos, Señor, por las veces que hemos generado contienda. Tal vez en casa, en el trabajo, Señor, en la iglesia misma. Porque cuando hacemos las cosas fuera de tiempo, efectivamente, Señor, generamos contienda. Y líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, de ser ismaeles en el círculo en que nosotros nos movemos. Hoy, Espíritu Santo, ponemos nuestras vidas delante de ti. Coré fue un hombre que lo quería todo, lleno de ambición, de orgullo y de envidia. Y en esta mañana, Señor, nosotros queremos limpiarnos en el nombre de Jesús de toda envidia, orgullo y ambición en el nombre de Jesucristo. Y examínanos, Señor. Examínanos porque tal vez y efectivamente tenemos un exceso de estimación hacia nosotros mismos. Hoy queremos renunciar a eso en el nombre de Jesucristo. Señor, que no nos olvidemos nunca de que todo lo que somos, hacemos y tenemos nos ha sido dado por ti. Y nos arrepentimos hoy. De ese no es suficiente. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, danos un corazón agradecido. Si la ingratitud, Señor, se ha hecho casa en nuestro corazón. Si ciertamente habita la ingratitud dentro de nosotros. Hoy te decimos, Señor, que nos perdones y queremos renunciar a ese entendimiento entenebrecido, Señor, en el nombre de Jesucristo. No permitas que nosotros seamos como aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen. No lo permitas, Señor, sino que al contrario queremos ser, Señor, del otro lado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Queremos tener oídos para oír, Señor. Renunciamos a ese espíritu de orgullo de Absalón y también a la amargura, Señor. No hemos sabido canalizar correctamente las ofensas, tal vez, las decepciones que nos hemos llevado, la frustración de ciertas cosas, Señor. Nuestro corazón se ha ido llenando de amargura, de resentimiento y de rencor. Y, Señor, no queremos ser traidores. No queremos ser traidores, Señor. Queremos alcanzar la meta. Queremos, Señor, cumplir el llamado. Y hoy te decimos, Señor, límpianos. Y ahí donde estás, entrégale al Señor en esta mañana aquello que te ofendió, aquello que te pareció injusto, esa injusticia que sufriste, entrégasela al Señor ahora. Aquella frustración que tienes, ese resentimiento porque las cosas no se dieron, esa amargura por oraciones no respondidas. Y dile, Señor, yo hoy las traigo a la cruz y las dejo en la cruz, aquello que me pasó, aquello que me contestaron, aquello que viví que me pareció que estaba fuera de contexto,
aquella ofensa, Señor, que me dijeron, que no me tuvieron en cuenta, que no me llamaron. Señor, eso que me está produciendo amargura y dolor, hoy lo llevo a la cruz, en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Perdóname hoy, Señor, porque no he sabido reaccionar frente a circunstancias de la vida. Y reacciono con crítica, con chisme, con juicio. No quiero que digas de mí, algún día no os escogí yo a vosotros y tú eres diablo, no quiero. Así que renuncio en esta mañana al espíritu de Judas. Renuncio en el nombre de Jesús a ser calumniador. Renuncio en esta mañana a ser chismoso. Renuncio en el nombre de Jesucristo a levantar rebeliones, Señor, revueltas en contra de la autoridad, en contra de ti, Señor. Renuncio, y si lo he hecho, Señor, me arrepiento y te digo, perdóname. Oh Dios Todopoderoso, perdóname por cuantas veces he hecho comentarios que han levantado descontento, Señor, entre mis hermanos, como hizo Judas, que levantó descontento. Qué tontería sería pensar, Señor, que yo no he murmurado cuando los discípulos que te tenían delante murmuraron. Hoy me arrepiento, Señor, perdóname. Y Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Acababa de hacer milagros y nos ofendemos con tan poca cosa. Ha respondido tengo tantas respuestas de ti, Señor, en mi vida, y me ofendo con tanta facilidad. Hoy renuncio a la murmuración, Señor, porque muchos se apartaron y ya no te seguían. Y también muchos de los que tenían que estar con nosotros, como decía Emma en la prédica, muchos no están, pero siguen siendo nuestros. Tal vez se apartaron, posiblemente se apartaron por la murmuración, porque no hay división que no empiece con murmuración. Y yo no quiero, Señor, apartarme de ti, no es seguirte. Y quiero hacer una declaración de fe en esta mañana y declarar que esta es mi casa, el lugar donde tú me has puesto, Señor. Mis cuerdas cayeron en lugares deleitosas, Señor, y la heredad que tú me has dado es la CCI, la Comunidad Cristiana Integral, Señor, para la gloria de tu nombre. Y no me quiero apartar, y renuncio a apartarme, y renuncio a la murmuración. Y si hay algo abierto en mi corazón hoy, Señor, yo te pido, ciérralo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Renuncio a hablar mal de otros. Hoy renuncio, Señor. Si no tengo nada bueno que decir, decido callarme, porque, Señor, que un pequeño fuego enciende un grande bosque. Y he hecho comentarios, y lo sé, que han encendido grandes bosques, y eran, en apariencia, comentarios sin importancia. Pero hoy te entrego mi lengua, que es un mundo de maldad, Señor. Y renuncio al juicio, a la crítica, a la murmuración y al chisme. Señor, tomo la decisión, mejor dicho, de someterme a la autoridad y al orden por ti establecido. No es casualidad que Quique y Emma presidan y dirijan la Comunidad Cristiana Integral. No es casualidad, tú los escogiste, Señor. Es un orden establecido por ti. No es casualidad que Carlos y Natalia gobiernen y dirijan la CCI de Barcelona. No es casualidad, Señor, tú los escogiste para esta obra, para esta iglesia, para este tiempo. Y yo me sujeto, Señor, en esta mañana y a partir de hoy me sujeto a la autoridad por ti establecida. Me sujeto a mi marido, a mi esposo. Hoy me sujeto, Señor, en el nombre de Jesús, porque ese es el orden establecido. Adán fue primero y después Eva. Y así es el orden establecido. Y hoy renuncio, Señor, a Jezabel. Hoy renuncio, Señor, a la manipulación. Y me sujeto y me someto, Señor, a mi cabeza en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Hoy me sujeto a mis padres porque ese es el orden establecido. Hijos, honren a vuestros padres para que sean de larga vida sobre la tierra. Y perdóname, Señor, por cuántas veces, en vez de tapar, Señor, su error, los he desnudado, Señor, he expuesto públicamente su debilidad, su error,
su mal momento. Y esto lo llevo, Señor, a la vida de mis padres, físicos, naturales, y al nivel de los padres espirituales también. Y te digo, perdóname, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos, Espíritu Santo, cierra en esta mañana, cierra toda puerta abierta a la división en el nombre de Jesús. Porque, Señor, la división en la iglesia es como aquella hora negra, Señor, que tú tuviste que vivir. Aquel momento en el que te iban a crucificar. Dice tu palabra, Señor, que nunca has buscado en ningún sitio más que en el Padre consuelo. Y cuando te pasaba cualquier cosa, ibas a un lugar desierto y allí orabas. Aquella noche buscabas, ciertamente, también la protección de tus discípulos. Y los buscabas porque tenías un desasosiego, Señor, dentro de ti. Y así, Señor, son las divisiones en el corazón de los pastores, de los que están en autoridad. Y que nosotros no seamos piedra de tropieza, causa de división, sino más bien al contrario, Señor. Danos hoy el espíritu de Jafet y de Sem, Señor. Y que vivamos en unidad. Y hacemos compromiso contigo para estar juntos y unánimes. Perseverando, Señor, en las disciplinas espirituales. Orando, comiendo juntos, Señor, como dice tu palabra en el libro de los Hechos. Porque queremos el poder del cielo. Porque queremos tu poder, Señor, en estos últimos tiempos que nos han tocado vivir. Queremos el poder, Señor, para alcanzar España para Cristo. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Centro de todo eres Jesús. Todo el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Centro de todo eres Jesús. Bendito. El centro de todo eres Jesús. Quedan 5 minutos. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, no eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Mi Jesús, bendito Dios. Dentro de esta iglesia eres Jesús. El centro de esta iglesia eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, bendito eres, Señor, te alabo. Eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo
a ti confesará a Cristo. Santo, poderoso, Cristo. Tú eres Cristo. Aleluya. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Aleluya. Para ti es la gloria, Señor. Lo que somos, hacemos, tenemos es por y para ti, porque en ti nos movemos y somos. Gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén.